Lo tenemos hoy a una persona que lo estaba buscando hace mucho tiempo, porque siempre es muy grato hablar con él. Está con nosotros hoy el doctor Fernando Abelenda. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Le gusta este lugar a donde vamos a conversar hoy? Me encanta, me encanta. Es un lugar emblemático de Corrientes, el Vera, ¿no? El Teatro Vera. ¿Suele venir acá? Sí, mucho. ¿Y qué recuerdos tiene? ¿Alguna vez estuvo acá haciendo algo Mira, arriba? en general los músicos clásicos, los que vienen acá, los músicos clásicos tienen la costumbre de no hablar cuando tocan, o sea, hablan a través de su música en general. Pero yo tuve oportunidad de ver una vez a una chelista, polaca ella, que toca acá y cuando termina de tocar, cuenta, habla y dice lo que fue para ella la experiencia de tocar en un teatro así. Es como primero la sorpresa de encontrarse con un teatro con esta acústica y con este buen gusto, ¿no? Y a mí me emocionó eso, ¿no? Me emocionó saber, me agarra esta cosa de sentir como propio lo que hicieron otros, ¿no? ¿Quién es Fernando Abelenda? Mira, voy a empezar por la parte de lo que hago, digamos, de lo que de alguna manera me marcó a mí, que es la cuestión del psicoanálisis, ¿no? O sea, yo primero me recibo de médico, había como una especie de decisión casi sin pensar de ser médico, o sea que yo no tuve ese conflicto que tienen los adolescentes de ver si, no, yo fui médico. Y mi crisis empieza cuando yo estoy ya de médico en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, ¿no? Y ahí empiezo yo un análisis personal y empieza, en realidad yo creo que empezó antes, ¿sabes? Que es el impacto que te produce la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, yo creo mucho en eso, en que las ciudades son, la diversidad de las ciudades, los discursos entrecruzados, el pensamiento crítico, las propuestas culturales de una gran ciudad, me modificaron. Y yo empiezo ahí un análisis y de ahí decido lo que va a ser el corazón de lo que yo considero es lo más mío, que es el psicoanálisis, ¿no? ¿Y qué es el psicoanálisis? Y el psicoanálisis, me encanta la pregunta porque habitualmente no me la hacen. El psicoanálisis primero es una disciplina, o sea que no es parte de la medicina, no es parte de la psicología. Esto nace con Freud y te juro, Pepe, cuando yo me puse en contacto con la obra de Freud, yo pensé así, locamente, que el psicoanálisis había sido inventado para curar la locura de Corrientes, algo así, que era la mía, ¿no? Que era la mía. Pensé eso, pensé que el psicoanálisis es una disciplina que apunta, por empezar, a lo inconsciente, ¿no? O sea que ahí en el siglo XX, sobre todo, apareció picando en punta la idea del pensamiento racional. Y Freud es el que le aporta esa cuota y dice, esperen, esto del hombre del conocimiento, hay una parte que no conoce, una parte oscura. Y esa parte oscura le llamó inconsciente y que tenía un método Freud para hacerlo salir, digamos, ¿no? Y en todo caso, ¿para qué sirve la Y bueno, sirve porque moviliza y permite que las personas se apunten a su deseo, que te diría es lo opuesto casi a los discursos un poco tontos e imbéciles que hay sobre el discurso de la felicidad, de ser felices y comer perdices. No, apunta al deseo, apunta al deseo. El deseo no necesariamente es la felicidad, jajaja. Pero el corazón del psicoanálisis es que se entrama en la ciudad. Fíjate, vas a ver que en una sociedad conservadora como es Corrientes, el psicoanálisis uno podría pensar que no tiene cabida, pero el psicoanálisis nació en una sociedad victoriana. El psicoanálisis nace en una sociedad conservadora, en una sociedad que oprimía a sus mujeres a través de un diagnóstico, que era el diagnóstico de histeria. La medicina de la época de Freud, aplacaba a esto que decían las histéricas, ¿no? Y entonces fue Freud el primero que de alguna manera le da voz, ¿no? Por supuesto que despertó lo que vos decís, como miradas de suspicacia, de sospecha y todo el tiempo, ¿no? O sea, como algo inquietante
que venía a traer Freud, porque la idea era como que el pensamiento racional es como que, bueno, conocemos todo y tenemos la posibilidad. ¿Y en qué, desde el punto de vista racional, Sí. en qué estadio están los estudios de la mente? Claro, te digo, en la actualidad hay un montón de estudios de la mente, así de lo que serían las funciones mentales, ¿no? Pero el psicoanálisis se sitúa en ese límite donde está algo así como lo orgánico y algo así como lo espiritual, la psique, digamos, que antes tenía una versión como que era el alma, digamos, ¿no? Y entonces, el psicoanálisis, por supuesto que no se pelea con esos avances, pero pone un marco distinto, es como, abre un espacio que es el espacio de la experiencia humana, ¿no? Que ya no es biológico solamente y que no es fácil de capturar. Yo creo que ahí se sitúa el psicoanálisis. ¿Qué es la angustia? Bueno, te digo lo que decía Lacan, Jacques Lacan, que la angustia, por empezar, tomó de los existencialistas la idea de la angustia. La angustia es algo así como el fenómeno casi propiamente humano, ¿viste? O sea, como uno dice, incluso hay una famosa pelea entre Kierkegaard, que fue el famoso existencialista, y Hegel, donde Kierkegaard le dice a Hegel, mirá, en el castillo ese que vos construís, o sea, todo armado, todos los lugares perfectos, no hay lugar para la angustia del hombre. La angustia del hombre es como, y decía Lacan, es el afecto que no engaña. Es algo así como que uno siente esa experiencia que es desagradable, pero que es algo como que algo nos cierra. Uno tiene todo armado, por ejemplo, domingo a la tarde, uno está tranquilo, está en su casa, de golpe escucha unas campanas de la iglesia, escucha los partidos de fútbol que suenan en alguna radio, no sabe por qué y siente una angustia que lo toma en el cuerpo y no sabe de qué se trata. Bueno, ese no saber, por eso decía Lacan, no engaña, porque todos los demás sentimientos son de alguna manera engañosos. ¿La gente anda angustiada hoy, en estos días? Sí, claro que sí. Mucho, ¿no? Lo que pasa es que exactamente las cuestiones políticas o las cuestiones socioeconómicas tienen como un nivel macro, ¿sabes? O sea que uno siempre habla, por ejemplo, de las cifras de pobreza de Corrientes y eso tiene como su correlato, casi su correlato, en el pequeño hogar, digamos, en el individuo, digamos. O sea, lo que se discute como cifras y como contenidos que parecerían, mirá, sube 5 o 6 puntos, uno si hace viene con una cámara de cine y filma la experiencia humana y ahí se encuentra con la situación angustiante. ¿Por qué? Y porque si bien es cierto que la sociedad contemporánea ha desterrado la idea esa de que el pater familias sea el encargado de la familia, pero lo cierto es que cuando un pater familias no tiene trabajo o cuando el trabajo que tiene no le alcanza para llegar a su casa, esa función se ve brutalmente afectada, brutalmente, O sea, un padre de una familia desocupado que no trae el dinero empieza a perder autoridad. Primero aparece comprensión, pero después empieza a pensar que la culpa es de él. Eso en general, la angustia social, digamos, que podríamos llamarlo así, ¿es parte de una queja general? ¿Es de nuestra época o es inherente al hombre? Sí, hay algo inherente al hombre, pero no voy a caer, ¿querés que te diga, Pepe? No voy a caer en la cobardía de decir que es algo así que siempre fue así, digamos, no. Es una responsabilidad de toda la clase dirigente cuando situaciones coyunturales se dan. O sea que hay una angustia que es existencial, es del hombre, estoy de acuerdo, que se da en el rico, que se da en el pobre, que se da en todo. Pero también podemos decir que hay una angustia que es mayor o menor en función que ande mejor o peor. Claro. O sea, cuando una sociedad se desresponsabiliza y dice, bueno, yo me desresponsabilizo de lo que está sucediendo, yo no tengo nada que ver, yo creo que es un error grave. En un libro que se publicó hace un tiempo y que del cual usted participa, que se llama, voy a leerlo, para Derecho, Democracia y Poder, que fue editado por el Instituto Semper,
ahí hay un trabajo suyo, digamos, Sí. una tesis donde dice que el hombre, anterior a la modernidad, basada su ser en la religión, Sí, la tradición heredada sí. o en hábitos, valores y costumbres que son cuestionados o carecen de fundamento en nuestros días. En nuestros días. Ahora, Sí. si yo pongo esto mismo y lo comparo con la sociedad correntina, ¿esto pasó? Es decir, la sociedad de Corrientes ya no basa su ser en la religión, ni en la tradición, ni en los hábitos, ni en los valores y costumbres. Bueno, ni esa- los cuestiona. Claro, claro. Yo creo que sí, yo creo que nadie escapa a lo que pasa, a lo que sucede en los tiempos que corren. Lo que dicen todos y se ponen todos de acuerdo los sociólogos, psicoanalistas, es que lo que ha caído es lo que se llama la figura del nombre del Padre, lo que yo te decía, o sea, ¿qué ordena todo eso? La religión católica, por ejemplo, tiene la idea de Dios Padre, ¿no? O sea, y la idea de una verdad que funciona y hace como que las cosas son así. Lo que define al siglo XX, y te diría que sigue todavía, es que esos valores han caído. Y en las sociedades como Corrientes, yo creo que sea que apunta a tu pregunta, ¿no? Que es que las sociedades de Corrientes tienen un alto componente de sacralidad, un alto componente de religiosidad, que, o sea que la idea del pensamiento sacro es un pensamiento peligroso, porque es un pensamiento que no admite el pensamiento crítico. Claro. O sea, es el mundo inmutable establece, casi. claro, es inmutable. O sea, uno no discute, cree o no cree, pero no discute. Ahora también en ese libro encontré algunas otras frases que son muy movilizantes y ahí la pregunta, ¿no? ¿El pasado siempre es mejor? No. ¿Siempre fue mejor? Porque en ese libro se lee que existe un goce de los hombres de cada época, un goce de los hombres de cada época de sentirse, y esto me parece genial, ¿no? Víctimas de su tiempo. Víctima del tiempo, sí, sí. En realidad la idea no es mía, es de Robert Frost, es un poeta americano que dice eso, ¿no? Como que cada época tiene la percepción de vivir en el peor de los mundos posibles, ¿no? También está el pensamiento a veces, también tonto me parece, de pensar así al modo que se burla el Cándido, ¿no? Cándido, que dice, bueno, estamos siempre en el mejor de los mundos posibles, no creo. Sí. Pero que es verdad que hay una tendencia a sentir que vivimos una especie de agonía, de posición de víctimas. Claro. Que el psicoanálisis va muy en contra de esa posición de víctimas, ¿eh? ¿Por qué? Y sí, porque es una posición de inocencia, o sea, te saca la responsabilidad, porque en tanto vos sos víctima, no sos responsable de nada. Bueno, después está el discurso que es muy común ahora, que es el discurso de las corporaciones y también de las corporaciones políticas, digamos, ¿no? O sea, donde no hay un sujeto responsable, o sea que, no sé, hay hambre y hay hambre y no es culpa de nadie. Claro. Hay hambre porque sí, no. Y entonces, en las corporaciones también, o sea, uno ve en las corporaciones que manejan el mundo un poco, hay errores por ahí, no sé, matanzas inclusive, y que uno no va al gerente y el gerente no es responsable. No. Y dice, no, yo no tengo nada que ver, es una cadena de hecho, mando. si vos escuchás... Es como una especie de un psicópata, eso se llama en psiquiatría, le llaman psicopatía. Y acá nosotros, yo no me voy a sacar el cuerpo a la bala, ¿no? Pero escuchás en los medios, los periodistas y algunos dirigentes que dicen, por ejemplo, que los precios andan locos, digamos, ¿no? Como Claro, que si como la si inflación solo, galopante no es responsabilidad de nadie, ¿no? Exactamente. Es los precios locos. Claro, claro. Bueno, pero yo creo que, y encima peor todavía, porque por ahí se hacen análisis sociológicos de la sociedad y se le culpa a la gente, algo así, entre comillas, a la gente como que está dormida para el reclamo, que acepta solamente que se le paguen los sueldos, que no dice nada, que... Cuando en realidad lo que se desconoce es que hubo toda una política de sometimiento. Exacto. O sea, yo alguna vez lo dije, son políticas errantes, son cautiverios que silencian, que dejan a la provincia, al provinciano en un terreno de que a nadie le importa. Hay otra frase que me gustaría compartir con todos, de ese libro
de Derecho, Democracia y Poder, que dice que las experiencias democráticas, porque esto me parece que es fundamental, muestran que hay un conflicto permanente entre el poder político de la democracia y el interés del poder real. Ahí tenemos dos cosas, ¿no? Sí. La política y el poder real. Las más de las veces el poder político queda reducido a garantizar los beneficios del poder real. Exacto, el poder económico. Pero es interesante ver cómo cuando se presentan los conflictos, el poder económico, a través de los medios de comunicación, desprestigian al poder político. ¿Vos ves acá también que pasa eso? Sí, siempre pasa eso. Y fíjate, vas a ver que dicen que el poder, algo así como es un dicho eso, pero es un dicho que está instalado como corazón, como que el poder y la duración en el poder desgasta al político. Cuando en realidad lo que hace el poder económico es el que desgasta. O sea, entre paréntesis, yo creo que la responsabilidad mayor de la decadencia de un determinado, de una situación de la provincia de Corrientes, por ejemplo, o sea que hay una especie de cada vez peor, eso yo no creo que sea responsabilidad de los políticos, creo que es responsabilidad del poder económico, que lo que hace... De los dueños de la provincia. Claro, de los que tienen el poder así, son los que de alguna manera manejan manejan a estos políticos. Y los políticos ahí tienen la gran responsabilidad, ¿entendés? Porque los políticos vienen legitimados por el poder popular. Pero una vez que arriban al poder, ahí empiezan a negociar. Está bien, lo tienen que hacer, ¿eh? Lo tienen que hacer con el poder económico. Pero hay un momento donde sí o sí tienen que deberse a los que lo votaron. ¿Cómo te definís en términos políticos? Mira, yo, nacional y popular, una cosa así. Sí. Porque es verdad, yo en su momento apoyé muchísimo a Alfonsín. Vi cómo yo estuve en Plaza de Mayo cuando Alfonsín fue quebrado por el poder económico, ¿me entendés? El poder económico lo aplasta, le deja una deuda el gobierno militar, algo que muy pocas veces se dice, que el gobierno militar dejó una deuda monstruosa que prácticamente hizo imposible el gobierno de Alfonsín. Y en el 85, Alfonsín habla de la economía de guerra, bueno. Pero lo cierto es que yo fui alfonsinista cuando Alfonsín, acá en este teatro, Dios mío, ahora me acuerdo, en este teatro vino Alfonsín una vez, en interna con Balbín, y me compró totalmente. Porque usó una metáfora, él dijo que éramos como gallinas que gritábamos ser libres, pero estábamos en gallineros. Eso dijo acá, en este teatro, Alfonsín. Y yo sentí eso que me tocó como correntino, ¿no? Y bueno, pero después, cuando apareció Néstor Kirchner, yo no lo voté, pero cuando Néstor Kirchner empezó a dar señales de no tomar deuda, por ejemplo, de tener una obsesión con no tomar deuda, y entonces yo empecé a apoyar totalmente el gobierno de Néstor y después de Cristina, ¿no? ¿Y sos de trenzarte en discusiones en función de la grieta? Sí, tremendo. Pero yo tengo mi interpretación de eso, de la grieta, ¿no? Yo creo que es lo que digo ahí. Cuando vos haces una política, que es una política cobarde, es una política que apunta al poder económico, no vas a tener grieta. Vas a tener silencio y vas a tener... son políticas de cautiverio esas. Cuando vos haces una política que piensa en la gente, vos tenés que tocar intereses. Y si tocas intereses, vas a tener guerra. Porque encima el poder económico tiene una posibilidad que es hacer lo que Jauretche llamaba, convencerme a mí, por ejemplo, que soy un profesional, que yo tengo los mismos intereses que tienen determinados sectores que no son mis intereses. Y de hecho Jauretche decía que de lo que te acusa el poder real es, o del tamaño de la acusación del poder real es del tamaño del interés que estás tocando, ¿no? Exactamente. Vos tocas, cuando el político toca intereses, empiezan a aparecer... Mira, estuve leyendo en el libro de Altamirano, en La Argentina como problema, un trabajo que habla sobre los primeros ataques que recibió Irigoyen. Irigoyen, creo que el gobierno actual nuestro es radical. Irigoyen, cuando asume, se va en un carro y la gente tanto lo amaba, porque era el caudillo, era el personalismo, toma el carro y lo llevan ellos a Irigoyen. O sea que hacen como una cosa, un acto de amor colectivo sería, ¿no? Bueno, al otro día en los diarios se leyó eso como barbarie. ¿Cómo estás viendo el país?
Muy mal, muy mal. Pero siempre yo tengo, hago, en esto también soy de Jaureche, ¿eh? Yo creo que lo último que tenemos que perder es la alegría. ¿Y la provincia cómo ves? Y bueno, la provincia, a mí me duele la provincia, esa cifra que apareció me duele. Yo creo que Corrientes sufrió a lo largo de su historia, y también es responsabilidad de la clase dirigente, y ya te digo, no solo política, ha sufrido como una especie de declive, que para mí empieza cuando se gana la guerra del Paraguay, ¿no? Y a partir de ese momento, Corrientes siempre, fíjate, cuando el país fue peronista, Corrientes fue antiperonista. Pero cuando viene la Libertadora, la Libertadora, tampoco es que benefician a Corrientes, ¿entendés? O sea que es como que somos socios en la pérdida y nunca en la ganancia. Nunca en la ganancia. Fíjate vos que, bueno, pasó con Malvinas también, ¿no? Lo de Malvinas es que Corrientes puso un montón de chicos, un montón de... Sí, es de la provincia que más aportó, claro, sangre inocente casi, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí a propósito hay algo de la función del intelectual para mí, tomando esto de Malvinas, ¿no? Hay una documental que la hace Carlos Pino y Aguirre, creo y Juan Aguirre, muy bueno, Dos mochilas se llama, que son los excombatientes que se van a Malvinas. Uno de ellos, su hijo le pregunta y le dice, papá, contame, ¿qué pasó? Porque parece que nunca habló. Y el hombre le dice, un excombatiente le dice, no me sale mi hijo, no me sale. Y yo en eso, cuando escuché eso, me emocioné porque me capta exactamente eso, algo así como, la verdad de la guerra está en ese silencio, no en las cosas que se dicen. Y entonces yo pensé que la tarea de un intelectual, de cualquiera, de alguien que opine en los medios, es contar sobre eso que no le sale a este. Y así como no le sale a un excombatiente de Malvinas, no le sale a un oprimido, un peón que está oprimido, a una persona que en el siglo XXI no tiene agua corrientes, no tiene escuela para sus hijos, no tiene electricidad, ¿entendés? Entonces, darle voz a eso me parece casi una definición de lo que es ser un intelectual. Tenemos un libro acá y a mí me gustaría que nos leas. Hay dos fragmentos que están marcados en ese libro, que es un libro de don Mario Marturé, que es que cuenta un poco su recorrido de vida y político, que tiene el prólogo de Fernando Abelenda, que es como dice Abelenda, soy un eterno prologuista. Yo soy prologuista sin libro, digamos, como una especie de fortaleza vacía, ¿viste? Una especie de fortaleza y no hay ejército atrás. Ahí están marcadas dos cosas y me parece que son cruciales porque a mí por lo menos me impacta de lleno, ¿no? ¿Podrías leernos? Muchas veces he pensado que vivimos en una sociedad que se jacta de sus tradiciones y de su identidad, como si los hombres y las mujeres de estas tierras estuviéramos condenados a ser idénticos a nosotros mismos. Una identidad conservadora en muchos aspectos es agobiante, pero al mismo tiempo, y esto es lo grave, es apacible y complaciente. Un ser correntino al que se le rinde pleitesía y se lo llena de atributos positivos, de adjetivos altisonantes en poemas y relatos, pero que esconde un sentimiento atávico e inveterado de minusvalía. La nuestra es una sociedad que se nutre de contradicciones. Por un lado, reivindica los valores cristianos y por otro, exhibe niveles de injusticia social y de pobreza indignantes. Qué bárbaro, ¿no? A mí me parece que el libro de Marturé habla un poco de eso, o sea, Marturé se sitúa en ese sentido como alguien que le da voz a un Corrientes que en general no tiene voz, ¿no? Y también escribiste esto. Alguna vez pensé que vivir en una provincia marginal, periférica a los centros de poder, era aceptar estar en el bando de los derrotados, de los sin nombre, de los que bailan en la oscuridad, de los sudados, de los que no merecen ser recordados, como si ser parte de esas tierras fuera, o de estas tierras, fuera aceptar las gracias y las desgracias de la tierra natal. Claro. Pero esto es feroz. Claro.
Es que la identidad, vos a propósito hoy me decías, pues parece como que se puede hacer un bucle, ¿no? Y continuar con esto, de qué significa ser moderno hoy, o sea, qué significa ser moderno, qué pasa con la sociología de los sujetos, y es la caída, es el tema de la cosa cambiante, del hecho cambiante, o sea que incluso vas a ver que hay miles de libros de autoayuda, yo por ahí no estoy de acuerdo, sí. No es que no esté de acuerdo, no los leo, pero hay miles de libros de autoayuda que dicen, vos sos de esta manera y podés cambiar, y vos podés cambiar y podés, las transformaciones, digamos. Y sin embargo, se establece como una idea de un ser correntino estático, y que además tiene ese condimento de derrota, ¿no? De estar en una provincia marginal, donde nada de lo que sucede parecería que tenga importancia, todo parecería suceder en capital, ¿no? ¿Podemos cambiar? Yo creo que se puede, sí, no, yo creo que se puede, pero el primer paso para mí, para el cambio, fíjate vos, digo una cosa rápida, con respecto al pensamiento sacro y la religiosidad de nuestra tierra. Por ejemplo, yo creo que hay una responsabilidad de los dirigentes de la religión, porque acá en Corrientes hay una historia de eso, que han sido, fíjate, en la década del 60, Monseñor Devoto en Goya, fue uno de los tipos que no fue el que armó, pero fue el que apoyó a las ligas agrarias, que fue la primera vez que los peones rurales tenían como voz, digamos. Sí, y llama mucho la atención que hoy, ¿no? con 49% de pobres, la iglesia como que se mantenga en silencio. Bueno, ¿no? la iglesia tiene una responsabilidad, porque este pueblo es profundamente católico, ¿me entendés? Entonces, si es profundamente católico, la iglesia católica tiene que estar a la altura de eso, me parece a mí. Yo no soy nadie para decirle qué tienen que hacer, pero ellos sí saben que tienen que hacer. Pero lo mismo pasa con la clase política, y yo creo que los políticos tienen que hacer eso, tienen que salir de esa, porque tienen como una idea, creo que ñengá le dicen acá, ñengá es como un ñengá, que es como una especie de prenderse de la rama que les da de comer, digamos. Y entonces nunca modifican, nunca aparecen con una posición de ruptura, que el pueblo amaría, digamos, los amaría. Y lo mismo pasa con la clase económica, ¿entendés? O sea, la clase económica, yo valoro a los empresarios que ponen cosas acá, que dicen que aman este lugar y que pongan cosas acá. Correcto. Me quedó medio cuestionario. A ver. Así que la ¿sí? próxima la seguimos. Bueno, me encantó estar, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias.